la sesión del día de hoy. Recuerden que el curso debe empezar con una unidad de metrología y ya dejé una tarea, no sé si observaron que en plataforma ya quedó una tarea relacionada con metrología que después voy a retomar para cuando vayamos al laboratorio, ¿ok? Lo estoy haciendo así para aprovechar un poco mejor el tiempo para que me alcance para todos los temas que tenemos que abarcar en el curso. Y la unidad número 1, que es de metrología, la vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de todo el curso. Es decir, no voy a dedicar un tiempo específico para la primera unidad, sino que la primera unidad va a estar repartida en todas las demás. ¿Ok? Eso para optimizar mis tiempos. ¿Va? Lo que vamos a hacer el día de hoy es empezar a trabajar con métodos de análisis de circuitos que se supondría que ya llevaron la materia de, a ver, espérenme un tantito, ahí está, ya tuvieron que haber llevado la materia de electromagnetismo, en la cual, pues, al menos la ley de Ohm tuvieron que haber abarcado, las leyes de Kirchhoff también ya tuvieron que haberlas aprendido, y a reducir en serie y en paralelo o serie paralelo circuitos con resistencias. A ver, quiero que me digan quiénes de los que están aquí ya se saben esos tres temas en general. Dije ley de Ohm, leyes de Kirchhoff y reducción de resistencias o reducción de circuitos resistivos. Pongan manita arriba los que se saben los tres temas. ¿Nadie? Aquí no hay pulgar para abajo, ¿verdad? Órale, ya llegó el afilador. ¿No? Pongan cara de sorprendidos los que no se saben los tres temas. Bueno, ¿quiénes se saben? No me acuerdo el 100, dice por aquí José Mario. ¿Quiénes se saben al menos la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff? Ajá. Eso sí, como que varios ya, ¿no? Ok, muy bien. Eso sí, la mayoría se lo saben. Entonces, en los libros que están en la plataforma, ahí, sí hay, sí está el libro correspondiente a estos temas. Siempre son las primeras unidades. Ahí les voy a pedir favor que lo repasen porque vamos a partir de ahí. No que no me interese tanto reducción de resistencias, en algún momento lo vamos a usar, pero ahorita van a entender el por qué de los tres temas que les mencioné, los dos temas más importantes tendrían que ser la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, ¿ok? Entonces, gracias por subir la manita, ya la pueden bajar. Voy a compartir mi pantalla. Sale, nada más déjenme. Déjenme lo pongo por acá. Ahí está. Para saber quiénes van poniendo manita arriba y quiénes no. Y vamos a empezar con un circuito. ¿Quiénes ya entregaron? O bueno, no, mejor aquí lo veo de una vez, ¿no? Los que ya entregaron. Ah, pero no me deja. No, no voy a poder ahorita. La tarea que había quedado para el día de hoy, que tiene que ver con el uso de ORCAD. Vamos a empezar a trabajar con ORCAD, vamos a trabajar un primer ejercicio y vamos a entender de los métodos de análisis básicos el motivo o la motivación por el cual necesitamos aprenderlos. ¿Ok? Entonces, en general, para analizar circuitos eléctricos hay dos posibilidades. La primera posibilidad es trabajar con el método de análisis de mallas y el otro es trabajar por el método de análisis de nodos. Vamos a empezar nosotros por mallas por ser en teoría, y digo en teoría porque eso es muy subjetivo, el método de mallas que es como que el más
el que más se aprenden cuando están en electromagnetismo, por ejemplo, y que tiene sus pequeñas variantes que no se ven en esa materia y que aquí sí los vamos a abordar. Voy a empezar entonces a trabajar primero con mi programa Capture Sys Lite, porque de ahí vamos a partir para generar nuestro primer proyecto y nuestro primer ejercicio que nos va a servir para entender en general cómo trabajar con el método de mallas, cómo aplicar las leyes de Kirchhoff, después cómo aplicar las leyes de Ohm y finalmente cómo solucionarlo, ¿ok? Entonces, para poder generar un proyecto, por si me están siguiendo aquí en este asunto, de creación del proyecto, vamos a repasar un poco lo que ya les quedó de tarea. Para los que todavía no lo han terminado, a lo mejor esto les sirve para disipar algunas dudas. Vamos a ir al menú File, ¿sí? Y en el menú File, bueno, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ok, sí, gracias. Nos vamos a ir al menú File, la Sí, opción profe. New, gracias, y después nos vamos a la opción Project. Aquí en la opción Project ya nos da la ventanita para configurar nuestro proyecto. Recuerden que tenemos que generar una carpeta específica para ir haciendo las simulaciones. Por cuestiones de diseño, yo quiero suponer, OrCAD no genera una carpeta por cada simulación que hacemos, sino que agarra una carpeta y ahí avienta todos los archivos de todas las simulaciones. ¿Por qué les pido que lo ordenen por carpetas desde aquí de forma manual? Pues porque si quieren llevarse su simulación ahí, no sé, a lo mejor tienen una computadora en su casa de escritorio, una computadora de escritorio y lo trabajan ahí y después se lo quieren llevar a la escuela en una memoria, pues entonces estar buscando los archivos de cada simulación, pues se vuelve complicado. Entonces, mejor desde el principio generamos una carpeta para cada simulación y si yo me la quiero llevar a otro lado, pues copio la carpeta completa y ya aseguramos que contiene todos los archivos para que se ejecute en otra computadora, ¿ok? Entonces, es lo que voy a hacer en este momento. Voy a dar aquí en el botón Browse. Voy a generar, fíjense, yo tengo aquí una carpeta que se llama OrCAD, que tiene pues todas las simulaciones que voy haciendo en mis clases. Entonces voy a generar una nueva carpeta y vamos a empezar con, ahorita vamos a trabajar con el método de mallas. Va a ser el circuito 1 y estamos en el semestre 2022B. Esto es para control mío, ustedes le llaman como ustedes necesiten llamarle. Y nada más le damos aquí seleccionar carpeta. ¿Ok? En seleccionar carpeta, ya fíjense que me deja la ruta o la ubicación en donde yo necesito guardar mi proyecto o en donde quiero que se guarde. De estas opciones, solo recuerden que normalmente en la primera vez que utilizan OrCAD va a estar esa opción seleccionada. Esa opción les va a dar chance de hacer el circuito como tal, pero no les va a permitir hacer la simulación. Por lo tanto, es necesario que ustedes seleccionen la primera opción. ¿Ok? Ya con esta se va a generar aquí en los menús que están en la parte superior un menú que dice PSpice con el cual vamos a poder acceder al simulador para poder simular el circuito que vamos a construir. ¿Ok? Y entonces aquí pues vamos a ponerle el nombre de nuestro circuito, mallas 01 2022B. No hay problema con que lo llamemos igual que en la carpeta donde está conteniéndose todos los archivos. Y bueno, recuerden que el nombre tanto de la carpeta que generamos como del nombre del proyecto no debe tener caracteres especiales. ¿Cuáles son? Pues puede ser arroba, el numeral o gatito, como le quieran llamar, el signo de pesos, porcentaje, ampersand. O sea, caracteres especiales no le pongan. Y sobre todo, no le vayan a poner alguna palabra con acentos. ¿Por qué? Porque eso genera error a la hora de la simulación. Entonces, ya después,
corre la simulación, pero no aparecen etiquetas y demás, y empieza a ver por ahí comportamientos medios extraños, ¿no? Entonces, por eso es que deben tratar de ponerle algún nombre fácil, a lo mejor, que no contenga caracteres especiales y no utilizar acentos. De aquí oprimo el botón OK. Obtenemos esta nueva ventana. De esta ventana le decimos crear proyecto en blanco, ¿sí? Y una vez que creamos el proyecto en blanco, ya elegimos la opción OK. Listo, ya estamos en el modo de edición. Y para empezar a agregar componentes, pues vamos a poner la tecla P desde el teclado para que nos aparezca colocar partes. ¿Ok? Si ustedes no quieren usar la tecla P, también pueden utilizar este iconito que está aquí que dice colocar parte. Ahí ya es cuestión de gustos. A mí me gusta más usar la tecla P. Y vamos a empezar a colocar componentes. En el video que se quedó en la tarea, en la primera tarea, dice cómo agregar las librerías para que estén disponibles para poder colocar componentes aquí en el diagrama. Entonces, aquí vamos a empezar con fuentes de voltaje directo. Vamos a poner VDC. Si observan, ya puse aquí VDC. Pregunta, ¿sí se alcanza a ver aquí lo que dice? Sí, se ve, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, aquí ya dice VDC. Aquí está el simbolito que vamos a colocar. Damos clic ahí y damos Enter para que ya aparezca en modo de edición. Voy a poner dos fuentes de alimentación. ¿Estamos? Y ahora voy a poner, ¿cuántas resistencias pondremos? Vamos a poner 3 resistencias. ¿Vale? Vamos a colocar aquí una. Después voy a rotar 2 veces. 2. Y luego aquí voy a volverlo a rotar. Y 3. ¿Ok? Listo. Con eso voy a formar el circuito que necesito ahorita. Voy a usar este icono. Si nos acercamos, dice hacer zoom a una región. Este es hacer un zoom. Y ya, ¿no? Nos acerca o nos aleja. Este hace un zoom de toda la página. Como este es un software de tipo CAD, pues entonces está enfocado a dibujo técnico. Entonces esto es una hoja de dibujo en la cual deberíamos llenar aquí pues la información de la simulación. No lo hacemos así porque los circuitos no los entregamos en este formato de hoja, sino que tomamos el circuito y lo pegamos en Word para las tareas o las prácticas. Entonces aquí pues simplemente esto es por mero gusto, lo voy a poner aquí en el centro de la hoja y ahora sí voy a utilizar este de zoom a una región solamente para hacer zoom en esa parte del circuito, ¿ok? Para salir del modo de zoom a una región, doy escape, ya aparece la flechita en este caso que yo tengo. Y vamos a unir los componentes. Voy a utilizar la tecla W para empezar a conectar los componentes. Puedo utilizar también esta opción que dice colocar alambre, place wire. ¿Ok? Entonces voy a dar en la tecla W, igual se me hace más sencillo hacerlo así, y voy a empezar a dar clic en el inicio y en el final de cada puerto de cada componente. Aquí, fíjense que, por ejemplo, en yo siempre busco que por donde en teoría va a entrar la corriente, en el sentido de izquierda a derecha, siempre está el puerto 1, si se fijan, ahí está R1, 1, número 1, y en el otro está R1, 2, número 2. En igual está 1 y aquí está número 2. Aquí está arriba número 1, aquí está número 2. Eso es por cuestión de gustos. En algunos casos sí es necesario tener cuidado con esos detalles. Cuando estamos hablando solamente de resistencias, pues no es tan imperativo que siempre acomodemos bien todo en cuanto a la orientación de los puertos. Voy a conectar esto. A ver, aquí voy a dar un escape. Ahora sí otra vez. W. Listo. Y creo que ya. Voy a acomodar los componentes. Y fíjense aquí una cosa que en el video, creo, de la tarea número 1 les hago el comentario. Que busquen siempre colocar los valores de los componentes, así como sus nombres,
en la parte interior del circuito. ¿Para qué? Para que en la parte exterior queden las etiquetas ya de las mediciones de voltaje, corriente y potencia. ¿Ok? A ver, alguien propóngame un valor de voltaje V1. $8 volts. Aquí dicen que 8 volts. Ok. ¿Alguien que me proponga algún voltaje en V2? 12 volts. 12 volts. Ahí está. Bueno, el valor de las resistencias, ese sí, normalmente no les pregunto porque por facilidad para ir llevando las ecuaciones que van a aparecer después, siempre pongo el valor del componente de acuerdo al nombre del componente. Por ejemplo, R1 le pongo 1 kilo, R2 le pongo 2 kilos, R3 le pongo 3 kilos y así sucesivamente. Eso es por facilidad, nada más, ¿ok? No porque siempre tenga que ser así. Eso es porque a la hora de estar desarrollando el sistema de ecuaciones que va a resultar, bueno, ya es en automático que R1 es 1 kilo y no hay problema, no me tengo que regresar al circuito para estarme acordando de qué valores son las resistencias. Bien, entonces ese es el circuito que vamos a realizar. Déjenme nada más. Déjenme aquí. Voy a generar un documento en Word. Esto también se podría hacer en la hoja o en el blog de notas de la clase, pero no lo hago porque como utilizo mi tableta para escribir y todo eso, a veces no tengo el control total de esa versión de Word que es en línea. Entonces mejor opto por trabajar aquí de forma local y ya después les comparto los apuntes correspondientes, ¿ok? Entonces, para poder pasar el circuito hacia Word, que es donde vamos a trabajar, después vamos a regresar a esta ventana para el asunto de la simulación. Voy a seleccionar todos los componentes, como se seleccionan en Windows. Voy a dar Control V. A ver, otra vez, aquí me falló algo. Voy a poner Control V. A ver, no es Control V, es Control C, perdón, aquí la ando regando. Ahora sí, ya me voy a esta parte y pues ya lo acomodé. Ok. Ya por cuestión de imagen y demás, ya lo pongo en blanco y negro y se acabó. Bien. Hasta este punto, con el asunto de la creación del proyecto para la simulación, ¿alguien tiene una duda o alguna duda que tengan? ¿A usted se lo pasó en blanco y negro, verdad, profe? No, yo lo puse en blanco y negro. Lo puse aquí en donde dice color, puede estar así. Ok, gracias. Y ya después yo agarro y lo cambio. ¿Quiénes de los que están aquí presentes me está siguiendo con la simulación? Nomás por pura curiosidad. Ok. O sea, están haciendo la simulación ahí en su casa. Bueno, en su compu. Si es así, si ven que de pronto voy rapidísimo, díganme, a ver, espéreme tantito, profe, para terminar algo y yo con gusto me detengo unos instantes. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita, ¿todo en orden? Sí, profe. Ok, Sí, profe. gracias. Bueno, entonces, pues ya vamos a este punto. Aquí vamos a entender el por qué necesitamos otros tipos de métodos de análisis y después vamos a empezar a ver cuáles son los pasos para poder determinar, para poder utilizar el método de mallas, que es el que vamos a abarcar al menos toda esta semana. Observen. Quiero que me digan si las resistencias R1, R2 o R3 se pueden reducir de alguna manera, es decir,
Cuando hablamos de reducir, significa hacer que todas esas resistencias las podamos colocar en términos de una sola. ¿Se puede? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? A ver, por acá dice Ulises que sí. A ver, dime, ¿cómo le harías para juntar las 3 resistencias en una sola? No, perdón, se quedó la manita arriba. Ah, ok. Estaba checando el circuito. A ver, José Mario. Creo que, no sé si esté bien, profe, pero recuerdo haber visto que como estaban en paralelo se pueden juntar las 3 y lo que se hacía era sumar los 3 valores y se ponían cualquiera de los 3, ¿no? A ver, allá revolviste como 20,000 conceptos. A ver, primero, ¿cuál sería la condición para que 2 elementos estuvieran en serie? ¿Cómo sabemos que dos resistencias están en serie? Bueno, profe, según yo, es cuando la salida de una resistencia es la entrada de la otra o de la siguiente. Pero entonces, en ese tenor, por ejemplo, si aquí hay una salida, a ver, aquí déjele, le borro este. Si aquí hay una salida de una corriente, en este punto, quiere decir que bajo ese concepto que es la entrada de otra, R2 y R3 están en serie con R1. Sí. Pues ¿qué crees? Que no. No. O sea, sí es parcialmente cierto lo que estás diciendo. Para que un componente esté en serie con respecto a otro, lo que tiene que suceder es que, sí es cierto, van a ir conectados uno detrás de otro, pero la conexión que se haga tiene que generar la misma corriente en una resistencia y en otra. Por ejemplo, aquí, sí es cierto, hay una corriente, pero al llegar a esta parte, se divide hacia acá y hacia acá. Así que aunque la salida de uno es la entrada de las otras dos, por el simple hecho de que la corriente ya se dividió, entonces no están en serie. Para que un elemento esté en serie, la corriente que está circulando en uno de ellos también tiene que ser la misma en la otra, donde estamos intentando meter la corriente que salió del primer elemento. ¿Se entendió para todos eso? Ok, entonces, si eso aplica para esto, quiere decir entonces que R1 no está en serie con R2 o con R3. Pregunta, ¿R3 está en serie con R1 y R2? A ver, cuéntenme. ¿R3 está en serie con R1 y con R2? ¿A la vez o separado? Porque a la vez, pues no, porque se dividen. Pero si ya R1 y R3, pues sí están en serie, tomando en cuenta nada más esas dos resistencias. Pero no puedes tomarlas por separado porque están unidas a un mismo nodo. Entonces no están en serie. Entonces no están en serie, es correcto. Última pregunta de esta. ¿R2 está en serie con R1 y R3? A ver, ¿qué opinan? ¿R2 está en serie con R1 y R3? A ver, hablen, opinen, por favor. Yo digo que no, profe. ¿No? Por las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, aquí podríamos llegar a una conclusión. 2 elementos están en serie si cumplen 2 condiciones. Que la salida de uno es la entrada del otro
y que en las dos exista la misma corriente. ¿Ok? Eso lo vamos a considerar ahorita como la definición de dos elementos en serie. Pueden haber 3 elementos en serie, 4 elementos en serie, siempre y cuando la salida de uno sea la entrada del siguiente. Pero que todos, a su vez, pueden ser 2 resistencias, 3 resistencias, todos deben tener el mismo valor de corriente eléctrica. ¿Ok? ¿Se entendió ahí el concepto? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ya vimos que no están en serie, por lo tanto no las puedo reducir en serie. La otra pregunta sería, ¿alguna de ellas está en paralelo con otra? Y entonces ahí tendremos que ver qué significa el término que estén en paralelo, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué cosa o qué significa o cómo definiría que dos elementos están en paralelo? Bueno, si están en paralelo, según yo, es que tienen una misma entrada en común y una misma salida en común, ¿no? Ajá. Eso implicaría que tienen o comparten los nodos de entrada y salida, es decir, son los mismos. ¿Qué otra cosa se debe de cumplir? De hecho, esa sería la definición básica, ¿no? Pero a lo mejor hay alguna otra condición. ¿Y eso cómo podremos analizarlo? Fíjense, si empezamos a ponerle nombre a los nodos, vamos a decir, este nodo se llama A, este nodo se llama B, este nodo se llama, se me ocurre, C, y este nodo se llama D. ¿Qué cosa es un nodo? Es la unión en algún punto de dos elementos o más dentro del circuito. Entonces, para que dos elementos estén en paralelo, por ejemplo, R2, pues sí comparte un nodo que se llama A, ¿con quién? Con R3 o con R1. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que el otro nodo de R2 es B, y ese nodo B se comparte con alguna de las otras dos resistencias. No. No, ¿verdad? Quiere decir que R2 no está ni en paralelo con R1 ni en paralelo con R3. ¿Podemos decir lo mismo de R1? Es decir, ¿R1 está en paralelo con R2 o con R3? Pues no, porque resulta que aunque R1 está con el nodo A conectado, pues R1 está conectado a un nodo C y no se comparte con ninguna de las otras dos resistencias. Entonces, ahí para poder identificar si dos resistencias o dos componentes están en paralelo, se tendría que cumplir que comparten el mismo par de nodos, porque estamos hablando aquí de dos nodos, y además otra de las características de las resistencias en paralelo, ambos deben tener el mismo voltaje. ¿Por qué? Porque están conectados al mismo par de nodos. ¿Ok? Quiere decir entonces que estas resistencias tampoco están en paralelo. Entonces, como no están ni en paralelo ni en serie, pues no podemos aplicar las leyes de Ohm de forma directa para poder reducir el circuito y después encontrar cuáles son los voltajes y corrientes de cada componente. Luego entonces, como no tenemos forma de cómo reducirlo, tenemos que recurrir a algún método para poder hacer el análisis del circuito, y es ahí entonces donde surge la necesidad de encontrar métodos alternos a la reducción solamente de resistencias para poder definir cuáles son los voltajes y corrientes que están circulando en cada componente del circuito. Luego entonces, por eso es que es necesario estudiar métodos alternos para poder saber esos voltajes y corrientes. Entonces, ¿cuándo no voy a usar solamente reducción de resistencias? Pues cuando no lo puedo hacer. Y en lugar de eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a utilizar el método de mallas, que es el que me permite analizar estos circuitos, y después vamos a analizarlo por el método de nodos, ¿ok? Entonces, ¿queda claro el por qué necesitamos aprender mallas o nodos o en qué momento se usa? Ok.
Sí, profe. Gracias. Entonces, cuando no podemos reducir un circuito, entonces lo que vamos a hacer precisamente es utilizar alguno de esos dos métodos, el de mallas o el de nodos. Y entonces aquí ya empieza el asunto de cómo, ahora sí que cómo es la metodología del análisis por el método de mallas. ¿Ok? Para lo cual entonces tendríamos que definir qué cosa es una malla. Entonces, malla. De alguno de sus cursos anteriores, ¿alguno de ustedes me podría definir qué cosa es una malla dentro de un circuito? A ver, cuéntenme. ¿Alguien que tenga la idea qué cosa es una malla? ¿No? ¿Nadie? Bien. Profe, es Una como una sección de Ajá. un circuito que se encuentra entre nodos, ¿no? Una sección que se encuentra entre nodos. Sí, tiene que ver con nodos. No sé si llamarlo como tal una sección. Pero miren, vamos a definirlo de la siguiente forma. Una malla es una trayectoria cerrada por donde fluye corriente eléctrica. Ahí está. Esa es la definición, es una trayectoria cerrada. Aquí a lo mejor vamos a ponerle dentro de un circuito por donde se puede establecer una corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Acuérdense que para que pueda fluir una corriente eléctrica debe haber un circuito cerrado o una malla. Con esa definición, entonces, fíjense. Si yo empiezo aquí mi trayectoria cerrada, aquí en este punto, no sé si estarán de acuerdo que puedo irme todo por acá afuera, así. Aquí, perdón por el trazo, pero están de acuerdo que esto podría ser una malla, ¿sí o no? Todo eso que puse por fuera. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, esa malla estaría interactuando con el voltaje B1, la resistencia R1, la resistencia R3 y la resistencia B2. La resistencia R2 la sacamos del juego porque esa no pertenece a esa trayectoria que acabo de establecer. ¿Estamos? Después, ¿cuál otra podemos decir? No sé si estarán de acuerdo que también puedo empezar por acá, paso por este lado y puedo regresar al mismo punto. Y esa es otra malla, ¿ok? Después, puedo establecer que voy a empezar aquí, doy vuelta por acá y termino en el mismo punto. ¿Cuántas mallas hay en este circuito entonces? Hay 3. ¿Ok? Ahora, para el método de mallas, tenemos que establecer cuáles son las mallas que sí me van a servir. Y entonces, en ese contexto, las mallas que voy a utilizar son aquellas mallas que no están formadas a partir de alguna submalla. Van a decir, ah, caray, o sea, ¿cómo? Fíjense, la malla que señalé en color rojo, ¿están de acuerdo que abarca la malla verde y la malla azul? ¿Están de acuerdo en eso o no? Sí. ¿Sí? En algún momento vamos a utilizar una malla de ese tipo, pero el método básico de mallas nos dice que si una malla se puede formar a partir de otras dos o de otras n mallas, entonces esa no la voy a utilizar. Voy a utilizar aquellas mallas que no formen parte en su totalidad de alguna otra malla que esté dentro de ella. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa que
para el análisis de mallas que vamos a empezar a trabajar, la malla roja la voy a omitir o no la voy a utilizar, no me sirve para lo que yo necesito trabajar. Y entonces las dos mallas que sí me quedan, que son independientes, incluso dicen algunos libros, pues sería la malla de color verde y la malla de color azul. ¿Por qué? Porque a pesar de que la malla verde en algún punto se intersecta con la malla azul, la malla verde no pertenece en su totalidad a otra malla completa, como sí pasaba con la roja. La roja daba yo vueltas por acá y contenía a las otras dos mallas, la malla azul y la malla verde. ¿Sale? Entonces, esas son las trayectorias cerradas o las mallas que vamos a estar trabajando. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces cómo determinar cuáles son las mallas que vamos a trabajar? Y de hecho, casi siempre lo que se trabaja son las mallas internas que se pueden generar en un circuito. En algún momento vamos a usar las mallas que abarquen a dos de ellas. Cuando lleguemos a una parte de una variante de este análisis que se llama análisis por supermallas, es cuando vamos a llegar a esa parte. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, ¿quedó claro? Sí, profe. Ok, entonces el paso 1 aquí sería identificar las mallas que voy a utilizar. Ya las identificamos. Le voy a cambiar aquí de color para que yo utilice el color rojito, porque al final de cuentas ya identificamos cuáles son. Voy a utilizar el rojo. Y ahora, el segundo paso, establecer el sentido en el que vamos a considerar las corrientes en cada una de esas mallas. Ahorita lo que yo voy a hacer es que voy a establecer este sentido horario, y por convención, todas las mallas que tengamos en el circuito, tenemos que analizarlas, en el mismo sentido. Es decir, si la primera dije que va hacia la derecha, pues entonces todas las demás las tenemos que poner hacia la derecha. Si la primera la puse a la izquierda, entonces todas las demás también deben ser a la izquierda. Entonces ahí ya iríamos en el punto 2, ¿ok? ¿Lo van anotando o quieren que lo vaya anotando aquí en pantalla? Sí, profe, creo que sí lo puedo anotar. A ver, entonces el paso 1, ¿qué cosa dijimos que era? Identificar las mallas a utilizar. Y aquí, entre paréntesis, si quieren le ponemos, casi siempre se utilizan las mallas internas, ¿ok? El paso 2, establecer el sentido del análisis en cada malla. Y aquí entre paréntesis, todas se deben analizar en el mismo sentido, ya sea sentido horario o sentido antihorario. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso dice que debemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a cada una de las mallas. ¿Ok? ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? ¿Alguien se acuerda? A ver, cuéntenme. ¿Se acuerdan cuál es la ley de voltajes de Kirchhoff? Era que la suma de los voltajes en una malla es igual a 0. Ajá, es correcto. Entonces, aplicar a cada malla la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Okay? ¿Y eso qué significa? La suma algebraica de los voltajes en una malla es 0. Bueno, vamos a ponerle así. ¿Vale? Es lo que vamos a hacer. Entonces, es lo que vamos a empezar a hacer en este momento. Voy a hacer hacia abajo esto y ya después voy subiendo y bajando, ¿les parece? ¿Van bien o me detengo tantito?
Vamos bien por acá, dicen, con manita arriba, gracias. Entonces tenemos dos mallas, por lo tanto a las dos mallas voy a tener que aplicarle la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Tenemos que sumar puros voltajes, entonces tendríamos que hacer B1, después BR1 y después BR2, ¿ok? Y eso me tiene que dar igual a 0. La pregunta es, ¿qué signos le pongo a cada voltaje? Y entonces es ahí donde sí tenemos que poner un poquito de atención. Normalmente, cuando estamos hablando de una resistencia, suponemos que por donde entra la corriente hay un potencial más grande, un potencial eléctrico, que por donde sale la corriente. Es decir, aquí tendríamos un negativo. Donde entra es positivo, donde sale es negativo. ¿Por qué? Esto va en función de que aquí siempre va a haber un voltaje más grande que después de la resistencia, porque la resistencia lo que hace es consumir energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si vamos de un potencial más grande positivo hacia uno más pequeño negativo, entonces hubo una caída de voltaje. Va a resultar entonces que en todas las mallas, no importa lo que pase a su alrededor, todas las resistencias vamos a considerarlas como caídas de voltaje. ¿Estamos? Entonces, si eso es cierto, no sé si estarán de acuerdo que el voltaje de R1 tendrá que ser negativo y el voltaje de R2 también tendrá que ser negativo. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Entendieron esa parte? Ok. Sí, aquí me voy dando cuenta de las manitas que van poniendo. Ahora, ¿qué pasa con los voltajes independientes o las fuentes de voltaje independientes? Bueno, ahí va a suceder más o menos algo, a una analogía. Si aquí voy de un potencial más grande a uno más pequeño, entonces hubo una caída porque voy de algo más grande a algo inferior, algo negativo. En el caso de la fuente de voltaje, aquí estamos en el sentido que voy de un potencial negativo, que estoy poniendo aquí, hacia un potencial positivo. No sé si estén de acuerdo. ¿Sí se ve o no se ve? Vamos de menos a más. Entonces, si voy de un potencial más pequeño hacia uno más grande, lo que hubo fue una subida de voltaje. Por lo tanto, el voltaje B1 va a ser positivo. Cuando son positivos, pues ya ni siquiera le ponemos el signo. Ahorita lo estoy colocando para que identifiquen qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Esos subpasos, agréguenlos aquí en el paso 3. ¿Sale? De que todas las resistencias en la malla que estoy analizando son negativos. ¿Ok? Y que de acuerdo a donde yo entre en el voltaje, si es que hay algún voltaje en una malla, bueno, si voy de menos a más es una subida de voltaje, si voy de más a menos sería una caída de voltaje. Siempre deben considerar ese detalle. Si voy de un potencial positivo a uno negativo, quiere decir que hubo una caída de voltaje. Si voy de un potencial negativo a uno positivo, quiere decir que hubo una subida de voltaje. Las caídas de voltaje se ponen o se expresan con signo negativo. Las subidas de voltaje se expresan con signos positivos. ¿Ok? Ya establecimos la ecuación de voltajes de Kirchhoff, de la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué tenemos que hacer ahora ya en el paso 4? Después, a la ecuación resultante, aplicar la ley de Ohm para dejarlo expresado en términos de corriente. Esta es lo que vamos a hacer ahorita. Es decir, ya usamos Kirchhoff, ahora estos voltajes los vamos a dejar expresados en términos de la ley de Ohm. ¿Cómo le hacemos? ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? ¿Cómo va? ¿Cuál es la ecuación de la ley de Ohm? ¿Alguien que me recuerde?
A ver, alguien que se acuerde de la ley de Ohm. V es igual a R por I. Ujú. Voltaje es igual a I por R o R por I. Dicen por ahí, Victoria, reina de Inglaterra, ¿no? Bueno, yo así me lo aprendí. Bueno, entonces vamos a aplicar eso, pero resulta que eso solamente lo podemos aplicar a resistencias. ¿Por qué? Porque resulta que, pues si yo estoy buscando voltajes, pues en una fuente de voltaje independiente, pues yo ya sé cuál es su voltaje, entonces no necesito expresarlo en términos de nada, porque ya sé cuál es el voltaje. Entonces, en este caso, lo dejo expresado en términos de V1 menos, y sí, el voltaje de R1 no sé cómo hacerle, pero yo puedo enumerar que esta malla es la número 1 y esta malla es la número 2. Y entonces eso lo hago para identificar malla 1 y malla 2. Y ahorita estaríamos con el asunto de la malla número 1. Malla 1. Y entonces, ahora sí, BR1. B está en términos de I por R, entonces si observan esta resistencia, ¿cuál es la corriente que está circulando a través de ella? Pues la de la malla 1 nada más. Entonces aquí pondríamos I1 por R1. ¿Estamos? Y ahora vamos con la resistencia R2. ¿Cuál sería la corriente que está circulando a través de R2? A ver. La corriente 1 y la corriente 2. Es correcto. R2 tiene dos corrientes por ahí, ahora sí que dando lata, ¿no? Bueno, no dando lata. Dos corrientes que están interactuando con ella. ¿Cómo le hago? Bueno, aquí por arbitrariedad voy a considerar que, fíjense, debido a la malla 1, no sé si están de acuerdo que la corriente va para abajo desde el punto de vista de la malla 1, ¿sí o no? Pero si nos vamos a la malla 2, resulta que la corriente sobre R2 es para arriba. ¿Qué debería pasar si yo, haciendo analogía con dos chorros de agua, si yo hago que choquen dos chorros de agua, ¿cuál de los dos chorros le va a ganar al otro? Pues el que tenga más fuerza, ¿no? El que sea mayor. El que sea mayor. Bueno, aquí en el asunto de los conceptos de circuitos, por arbitrariedad, insisto, esto por el momento no les voy a decir teóricamente de dónde viene, no. Vamos a considerar que la corriente donde estoy analizando es mayor que la que está hacia el otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que para saber cuál es la corriente de la malla, perdón, de la resistencia R2 con respecto a la malla 1, va a ser la siguiente. Va a ser I1 menos I2, y eso lo voy a multiplicar por R2. Fíjense, la corriente de R2 no va a ser más que la suma o la resta, como lo quieran llamar, suma algebraica o la resta de la corriente I1 con la corriente I2. ¿Por qué? Porque la resistencia está expuesta a dos corrientes en sentidos opuestos. Pero por arbitrariedad voy a considerar que la malla 1 es más grande en magnitud que lo que tiene la corriente de la malla número 2. ¿Estamos? Entonces, así es como va a quedar el voltaje de la resistencia R2. Y eso tiene que dar 0. Fíjese entonces que aquí ya quedamos con una corriente. Si restamos dos corrientes, pues nos sigue quedando una corriente. Por lo tanto, sigue siendo I por R2. Y listo, ya tenemos la primera ecuación. El siguiente paso de esto, bueno, aquí en el paso 4 hay subpasos, ¿no? Que ahí los van escribiendo ustedes. En el paso 5, ahí tendríamos que expandir la ecuación resultante de
haber aplicado la ley de Ohm. ¿Ok? Ahí está. Expandir la ecuación resultante de haber aplicado la ley de Ohm. ¿Eso qué es lo que significa? Bueno, eso significa que vamos a seguir escribiendo esto, P1 por I1 por R1 menos I1 por R2, luego menos I2 por R2, y eso nos tiene que dar 0. ¿Estamos? El siguiente paso, ¿cuál sería? Acomodar la ecuación en términos de las corrientes. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que, por ejemplo, aquí tenemos que R1 profe, y R2. disculpe. ¿Qué pasó? El último término de esa operación es positivo, ¿no? ¿Dónde? Ah, tienes razón, gracias por la observación. ¿No? Así es. Aquí, gracias por la observación. Sí, tienes razón. Entonces, aquí tenemos que R1 y R2 tienen como término común a I1. B1 lo voy a pasar del lado derecho. ¿Sale? Entonces, aquí me quedaría así. Quedaría R1 más R2. Eso multiplicado por I1. Ya quedamos con el primer elemento. Después, este segundo elemento, pues ya no hay con qué más lo junto, porque nada más hay un término con respecto a R2. Entonces aquí vamos a poner I2 y eso va a ser igual a menos B1. ¿Por qué? Porque pasé del lado izquierdo B1 hacia el lado derecho. Y pues ya nada más vamos a poner los valores, ¿no? Que aquí sería R1 más R2 serían 3000. 3001 más 2002. No, aquí me quedó enorme este número 2. 2. Y ese es igual a menos 8 volts. Listo. Y esa sería nuestra primera ecuación. ¿Ok? Hasta aquí, ¿le han entendido? ¿Entendieron este último paso? Ok. ¿Quieren ver alguna parte de este archivo o le sigo? Va a ser así, ¿no? Ahorita por acá abajo voy a hacer lo de la malla 2. A ver, ¿qué les parece? Si les doy un par de minutitos, a ver si puedan hacer la ecuación que corresponde a la malla 2. En lo que los demás terminan de escribir. ¿Va? Sí, profe, está bien. Ok.
Todavía aquí falta un paso, pero tengo que aplicar lo mismo para la otra malla, que es la malla número 2. ¿Ok? Entonces voy a colocar aquí malla 2. Y entonces vamos a empezar a ver aquí cómo lo desarrollamos. ¿Ok? Para la malla 2, ¿están de acuerdo que tiene que ver B2, BR2 y BR3? Y eso me tiene que dar 0. Pregunta, ¿qué signo le pongo a B2 al voltaje de la fuente número 2? Negativo. ¿Perdón? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque la corriente sale por la parte negativa del voltaje. Es correcto. Entonces este es negativo. Vamos de un potencial positivo hacia uno negativo. Eso implica que hubo una caída de voltaje. ¿Por qué? Por el sentido del análisis que yo estoy llevando en la malla 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con BR2 y R3? ¿Son positivos? No, porque habíamos dicho hace un momento que todas las resistencias se consideran negativas. Entonces, aquí tendríamos que colocar negativo. O sea, no importa, siempre que tú estás en una malla, las resistencias terminan siendo caídas de voltaje. ¿Ok? La pregunta ahí va a decir, bueno, ¿cómo si tienes 3 valores negativos? ¿Cómo te va a dar 0, no? Porque la ley de voltajes de Kirchhoff dice esto. Pero fíjense, aquí a la hora de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff lo que dice es que la suma algebraica de los voltajes. Cuando hablamos de suma algebraica, quiere decir que puede ser sumas o restas, ¿no? Porque finalmente puedes sumar algo, pero con un signo negativo. Y de todas maneras, al momento de aplicar el punto número 4, que es aplicar la ley de Ohm de todos los demás, ahí es donde van a aparecer términos posiblemente positivos. De todas maneras, así como estamos estableciendo esta metodología, si la siguen al pie de la letra como se la estoy mostrando, no van a tener equivocaciones a la hora de resolver el circuito. ¿Por qué? ¿Por qué he llegado a estas conclusiones? Bueno, porque he visto que algunos libros no les importa, por ejemplo, cuál es el sentido de análisis de cada malla. Si se les ocurre, esta malla la analizan así como está aquí, por esta fuente, pero esta la analizan en el otro sentido. ¿Por qué? Porque esta fuente está generando la corriente hacia acá. De la forma en como yo estoy trabajando, o como le estoy enseñando a hacerlo, al final va a resultar que la corriente resultante puede ser positiva o negativa en cualquiera de las dos mallas, y si sale negativa, implicará de que la corriente que yo consideré en un principio va a resultar que no era en ese sentido, sino en sentido contrario, nada más. Pero eso ya se interpreta hasta el final. Entonces, si ya tenemos esto así, vamos a aplicarle la ley de Ohm al sistema. Entonces, aquí sería menos B2 menos, y ahora vamos con R2. R2 nuevamente nos topamos, y ya lo vimos desde la malla número 1, que está expuesto a la corriente 2 y a la corriente 1. Pero con respecto a la malla 2, que es donde estamos trabajando, vamos a considerar que la malla número 2 tiene una corriente más grande que la malla número 1. Y por lo tanto, este lo vamos a dejar expresado en términos de esta ecuación, en la cual I2 va a ser mayor que I1. Y entonces eso ya lo vamos a multiplicar por R2. Luego la resistencia R3, pues ahí nada más pertenece a la malla número 2. Entonces aquí sería I2 por R3, y eso es igual con 0. Después empezamos a expandir toda la ecuación, que sería menos B2. Aquí ya me equivoqué, espérenme, dejen borro este. Aquí sería I2 por R2 más
I1 por R2 menos I2 por R3 y eso es igual con 0. Después ya agrupamos en términos de las corrientes, que esto sería R2 por I1 menos R2 más R3 y eso es por I2 y el término de voltaje, que es independiente, va a pasar hacia el lado derecho como valor positivo, entonces esto sería B2. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a tener esta ecuación, 200 I1 menos, no es cierto, ahí son 2000, no 200. 2000 I1 menos 5000 I2. Y eso es igual a, ¿cuánto me habían dicho aquí el voltaje? 12. Esto es igual con 12. ¿Ok? Y entonces ya tenemos nuestra segunda ecuación. ¿Cuáles son las dos ecuaciones? Bueno, pues sería esta y esta. ¿Alguien ya había llegado a esta ecuación? ¿A la segunda? Jóvenes. Ya, profe. Bueno, en vez de menos 5000 es menos 3000, ¿no? No, ¿por qué? Porque en R2 son 2000 y en R3 es 1000. No le cambié en el circuito original, ¿verdad? Es que aquí debe haber puesto yo 3000. Porque les había dicho yo el detalle que para no estar viendo cuáles son los valores de cada componente, siempre le pongo el valor de la resistencia igual al número de componente. Por ejemplo, R1 es 1 kilo, R2 2 kilos, R3 3 kilos. Si hubiera una R4 serían 4 kilos y así me la llevo. La intención es que aquí fuera, en esta parte fuera, aquí, en es que fuera 3 kilos. ¿Ok? Eso sí no lo voy a cambiar porque después este método de estar poniéndole valores a las resistencias, así me lo llevo todo el curso. Entonces, para que desde ahorita quede bien establecido que R1 es 1 kilo, R2 2 kilos. Ya cuando usamos ejercicios de libro y demás, bueno, ahí ya cambian los valores de las resistencias, pero los ejercicios que vamos desarrollando, el 99% de las veces voy poniendo los valores de resistencias en esos términos. ¿Ok? Sí, profe. Ok, gracias por la observación de todas formas. Si ahí fue un error mío acá desde que hice el diseño, ¿no? Bueno, nada más se le había llegado a esa ecuación. ¿Y los demás? A ver, platiquen, digan, hablen, desarrollen. Aunque sea la carita de susto, pongan. Va, ok, ya van poniendo. Si alguien ya puso carita de susto. Vamos al último paso. Resolver el sistema de ecuaciones lineales resultante. ¿Sale? Entonces aquí sí voy a necesitar de su ayuda para que me digan si ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y son ecuaciones lineales, pues podemos utilizar diversos métodos de solución. Obvio, no me voy a poner a hacer aquí Gauss-Jordan o determinantes o alguno de eso. Para eso siempre vamos a tratar de trabajar con una calculadora. Entonces, de favor, les pido si alguno de ustedes me ayuda a resolver el sistema de ecuaciones,
para que me diga cuál es el valor de I1 y cuál es el valor de I2. ¿Sale? I1 e I2. A ver, yo también lo voy a hacer, pues. Voy por mi calculadora, espérenme. Vamos a ver. Menos 3000. 2000. Menos 8. 2000 menos 5000 y 12. A ver, ¿alguien ya lo hizo? ¿Alguien ya hizo el sistema de ecuaciones? Jóvenes, ¿alguien? A ver, pues díganme los valores, a ver si es cierto. A ver si llegamos a lo mismo. ¿Cuál es el valor de la corriente I1? Yo lo tengo, profe, no sé si esté bien. A ver. De la I1 es 0.00145. Ajá. ¿Y el otro? De I2 es menos 0.00181. Ajá. Es correcto. Gracias, Carla. También vi que aquí lo colocaste. Sí, el primero lo voy a poner en términos de miliamperes, ¿sale? Acuérdense de recorrer el punto para que quede en términos de amperes, miliamperes, microamperes, nanoamperes, ¿ok? Aquí entonces el I1 es igual a 1.45, lo voy a dejar en dos cifras significativas nada más, miliamperes. Y el otro sería menos 1.81 miliamperes, ¿sale? Bueno, aquí hay un detalle. Físicamente no hay... A ver, permítanme. Ya, es que de pronto pasa el tren por acá cerca y se escucha muy, muy fuerte. Físicamente hay dirección de corriente eléctrica, pero no hay una corriente negativa, hay una magnitud de corriente eléctrica. El sentido positivo o negativo de una corriente indica la direccionalidad nada más, pero la magnitud es la misma hacia un sentido o hacia el otro. ¿Por qué lo explico? Porque en este caso, si observan, la corriente I1 efectivamente dio 1.45 miliamperes, pero la corriente I2 dio menos 1.81 miliamperes. ¿Ok? ¿Qué significa el negativo? El negativo significa que la corriente que yo consideré en un principio para mi análisis va en el sentido contrario a lo que yo consideré al inicio. Y ya, es lo único que dice. La magnitud es correcta. ¿Ok? Entonces, a lo que acabamos de llegar ahorita, a estas dos, se les denomina corrientes de malla. Corrientes de malla. ¿Sí? El detalle está en que esas corrientes de malla son corrientes generales del circuito. Ahora tenemos que encontrar las corrientes de cada componente o de cada resistencia que está inmiscuido
aquí en el circuito. Entonces, aquí como octavo valor, utilizar las corrientes de malla resultante para determinar la corriente en cada componente del circuito. ¿Ok? Entonces, ya tenemos I1 y I2 son las corrientes generales del circuito, vamos a llamarle así. ¿Qué quiere decir ahora? Que para saber cuál es la corriente de IR1, tenemos que ver con quién interactúa. La corriente, más bien la resistencia R1, está metida entre dos mallas. No, ¿verdad? Entonces quiere decir que la resistencia R1 le vamos a asignar el valor de la corriente de malla 1. Entonces aquí va a ser igual a I1 y eso va a ser igual a 1.45 miliamperes. Ahora vamos con la corriente R2. Ahora sí, la corriente R2 se comparte entre algún par de mallas. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí, ahora sí tenemos que hacer una resta. ¿De quién con quién? De las resultantes generales de las corrientes de malla, voy a restar la corriente más grande menos la corriente más chica. ¿Eso que me va a dar como resultado? Va a dar I1 menos I2. ¿Están de acuerdo que un valor positivo pues es más grande que un valor negativo? ¿Estamos? Y eso va a ser igual entonces a 1.45 miliamperes menos 1.81. Y entonces esto, ¿qué valor me da? Se convierte en una suma, ¿se fijan? A ver, alguien que me diga cuánto da IR2. 3.26. 3.26 miliamperes. Ahí está. Y la corriente IR3, ¿qué valor me va a dar? Ah, no, aquí le puse R2. Es R3, perdón, aquí. Aquí es R3. ¿Cuál es el valor de la resistencia R3? Perdón, de la corriente en R3. Bueno, como la resistencia no se está compartiendo con otra malla, solamente pertenece a la malla 2, entonces le voy a asignar el valor de la corriente de la malla 2, que en este caso sería menos 1.81 miliamperes. Entendiendo que ese negativo, lo único que me está indicando es la dirección real de la corriente en el circuito, pero la magnitud está correcta. ¿Ok? Ya terminamos esta etapa. Ahorita regreso a este punto. Falta un último paso. Calcular voltajes y potencias. Potencias en función de las corrientes del inciso 8. Vamos a ponerle así. ¿Ok? Entonces, pues ya tengo las corrientes de cada resistencia, ya puedo calcular los voltajes, ¿no? En cada una de ellas. Entonces, ahora nos vamos hacia los voltajes. Lo voy a poner por aquí abajo. Espero que no se me hagan mucho bolas. ¿De qué color lo pondremos? Uno que sea distinto. En color verde lo voy a colocar, ¿les parece? Y aquí voy a empezar. Voy a poner hacia acá abajo de una vez. El voltaje de R1, pues muy sencillo. I1 por R1. Y entonces, no, aquí estoy mal en la descripción de esta parte. Aquí sería IR1, ahora sí, por R1. Ahí aplico directamente la ley de Ohm. Entonces sería 1.45 miliamperes multiplicado por 1 kilo ohm.
Y eso, muy sencillo, pues me va a dar 1.45 volts. En el siguiente sí les voy a pedir su ayuda. El voltaje de R2 pues va a ser igual a IR2 por R2 y eso es igual a 3.26 miliamperes multiplicado por 2 kilo ohms. A ver, ¿hay alguien que me diga cuánto da eso? 6.52 volts. 6.52 volts, ok. Y vamos al último, que sería BR3. Y eso es igual a menos 1.81 miliamperes. Ah, pero aquí tengo que decirles de dónde sale, ¿no? Y R3 por R3 es igual, ahora sí, a menos 1.81 miliamperes multiplicado por 3 kilo ohms. ¿Eso cuánto da? A ver, alguien que me diga aquí cuánto da esto. Yo les... Perdón. Sí, yo les sigo con el signo negativo. Aquí es menos 5.43 volts. 5.43 volts. Ahí está. Bueno, el siguiente paso, ¿cuál sería? Calcular las potencias. Ahí ya se los dejo a que lo hagan ustedes en su cuaderno. La potencia es multiplicar voltaje por corriente. O también la potencia se puede expresar como I cuadrada por R. O también potencia puede ser B cuadrada sobre R. Cualquiera de las tres formas es válida. En este caso, como ya tenemos voltaje y corriente, pues multiplicamos voltaje por corriente y nos va a dar las corrientes respectivas, ¿ok? Ya no lo voy a hacer aquí, eso háganlo ustedes en su cuaderno. Basta con que multipliquen esos valores para saber cuál es la potencia de cada elemento. Siempre, eso sí es importante conocer cuáles son las potencias de las resistencias para poder saber a la hora de armar un circuito si la corriente que va a circular a través de dichas resistencias no va a exceder los límites de operación. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando se compran resistencias, hay resistencias de 1/4 de watt, de medio watt, de 1 watt, 2 watts, hasta, no sé, 5 watts, creo que son de las que más he visto que se pueden llegar a trabajar. Hay resistencias mucho más grandes en cuanto a potencia, pero ya se salen del ámbito de lo que trabajamos nosotros en el circuito. Entonces, siempre deben tener conciencia de cuál es la potencia que van a disipar los componentes que armen en un circuito, ¿ok? A ver, ¿dónde quieren que deje puesto la pantalla? ¿Ahí está bien o ya terminaron de copiar? Entonces, fíjense, aquí siempre les hago hincapié en un detalle. Cuando estamos trabajando con alguno de los métodos, ya sea de mallas o nodos, lo que hacemos es encontrar corrientes generales que están circulando en el circuito o voltajes generales que también hay en un circuito y a partir de ellos encontrar los voltajes o corrientes particulares de cada resistencia que hay en él. Aquí necesitamos obtuvimos dos corrientes de malla generales y si observan cuántas cantidades pudimos calcular a partir de estos dos, pues de inicio las tres corrientes de cada resistencia. Por obvias razones ya podíamos calcular los tres voltajes y finalmente podríamos calcular las tres potencias. Entonces, observen para qué me sirve el método de mallas. Es encontrar
las mallas generales que están circulando a través del circuito para después encontrar corrientes, voltajes y potencias de cada uno de ellos, a partir solamente de dos cantidades, ¿ok? Entonces, pues esa es la metodología del método. No sé qué tan claro haya sido en esta ocasión. Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Les pareció fácil, difícil? ¿Sí le entendieron, no le entendieron? A ver, cuéntenme. A mi parecer sí entendió todo. estuvo fácil de entender, profesor. Ajá, estuvo fácil. Carla, ¿qué decías? Que se entendió todo el procedimiento y estuvo fácil. Sí, ok, muy bien. Carlos García dice que sí, sí le entendió. ¿Los demás? Pongan ahora sí manita arriba los que entendieron al menos el 80% de todo el proceso. Ok. Muy bien. Sí, parece que quedó claro para la mayoría de ustedes. Qué bueno, me da gusto que se haya podido entender lo que quería ver. Obviamente, este es el primero de varios circuitos que vamos a estar trabajando a lo largo de esta primera parte del curso. En la siguiente clase, pues vamos a agregarle mallas o vamos a agregar otra forma de circuito y demás. Eso ya será allá en la escuela, en el salón, que nos toca el día miércoles. De aquí, pues para comprobar que esto es correcto, ¿qué nos hace falta? No se les olvide, habíamos iniciado de una simulación, ¿se acuerdan? De un diagrama que se va a simular. Entonces, para concluir esta parte, para comprobar si los datos son correctos, pues entonces vamos a simular este circuito. Me falta ponerle el nodo de referencia, es decir, la tierra del circuito. Si no le ponemos tierra, el circuito no va a hacer la simulación, o si le decimos que lo simule, no me va a marcar un error. Vamos a elegir, a ver, para poder colocar el terminal de tierra, se van a este iconito, el que está aquí, el de tierra, colocar tierra, de hecho dice ahí, o presionan la tecla G y ya les aparece esta pantallita. Ahí lo que van a hacer es dar clic en donde dice 0 diagonal capsim y es la que van a colocar. No pongan la otra que dice GND o GRAM, creo que dice, ¿no? A ver, ¿dónde estaba? Es que hay una que dice GND capsim. Si ponen esa, todavía no he entendido por qué da un error, la verdad, y tampoco me he puesto a analizar por qué si pongo esta que dice GND no simula, es decir, no lo toma como referencia y dice que todos los nodos están flotando. Por eso es que siempre utilizo el potencial 0, ¿sí? Que donde diga específicamente un 0, ¿ok? Entonces, pues ya que está ahí, lo vamos a conectar al circuito y vamos a hacer la simulación. Pero para poder hacer la simulación, si observan aquí, el botoncito de ejecutar PSpice está desactivado. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no podemos hacer la simulación porque nos falta un paso. Tenemos que decirle o indicar cuál es el perfil de la simulación que quiero ejecutar. Me voy al menú PSpice, que está aquí, y elegimos la opción New Simulation Profile. Es decir, nuevo perfil de simulación, y en este perfil de simulación es donde le vamos a indicar qué análisis quiero que se realice. En el nombre de la simulación, pues yo pongo siempre DC o CA, dependiendo de que esté analizando, pero ustedes pueden colocar cualquier otro nombre alusivo que siga cumpliendo las reglas de al principio de cuando creamos el proyecto. No caracteres especiales y no acentos, ¿ok? Entonces, elijo aquí el botón crear, le pico ahí en crear, y como solamente estoy utilizando puras fuentes de alimentación de voltaje directo, entonces no tiene sentido que yo haga un análisis en el dominio del tiempo. Voy a elegir de los tipos de análisis el que dice bias point nada más, ¿ok? Ese.
Y ya de ese que dice Bias Point, ya no le tengo que mover nada. Simplemente elijo o le doy clic en el botón que dice OK. Y observen que aquí ya tiene el botón de ejecutar PSpice ya activo, ¿va? Entonces aquí voy a quitarle estos que estaban activos hace un instante. Y ahora sí, voy a ejecutar la simulación. Aquí. Le doy clic en el botoncito del play. Si quieren llamarlo play, llámenlo play. Lo normal es que aparezca una pantalla así gris cuando están analizando. Si hay algún error, en esta pantalla les va a aparecer el archivo de salida, que si todo está bien, no se los arroja de manera automática. Si quieren saber qué fue lo que pasó de manera interna en el software PSpice, entonces tendrían que ir aquí donde dice el menú View y elegir la opción archivo de salida. Y en el archivo de salida, ahora sí ya pueden ver qué es lo que internamente es lo que hace qué es lo que hace el simulador. Acuérdense, de hecho aquí vienen ya los voltajes, vienen corrientes y demás. Estos datos son los que toma el otro programa. ¿Cuál otro programa? Acuérdense que este es un programa de tipo CAD, es decir, un asistente para dibujo electrónico. Entonces, aquí hacemos el esquemático y cuando yo quiero simular, se enlaza con el programa PSpice, que es este. ¿Ok? Y al enlazarse con PSpice, bueno, PSpice hace todo lo que tiene que hacer y como respuesta, PSpice le regresa los valores de voltaje y corriente a este programa. ¿Cómo le hago para que aparezcan aquí en pantalla? Pues muy sencillo. Activo estos botoncitos, ¿sale? Que son voltaje, corriente y potencia. Voy a elegir corriente y observen que aquí ya aparecen todas las corrientes de un jalón. A diferencia luego de otros simuladores que hay que colocarles, hay que colocarle instrumentos para que aparezca, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es tratando de acomodar las cosas de tal forma que a la hora de copiarlo al archivo de Word, no se encimen y no se encimen las etiquetas. ¿Cuáles etiquetas? Tanto de corriente con el nombre del componente como de los valores de los componentes. Y que no se encimen con la otra de voltajes, por ejemplo, que aquí normalmente yo se los pediría así. Pues no hay de otra, la tenemos que poner por acá, ahí queda indicado. Pues aquí ya sabemos que está ahí. Y creo que son todos, ¿no? Creo que hasta ahí estamos bien, sí. ¿Listo? Y ahora sí, podríamos poner las potencias también si quieren, nada más que ocupa mucho más espacio. Aquí vamos a ver si cabe. Sí, sí cupo, miren. Ahí está. Por ejemplo, esta etiqueta quedó encimado sobre el valor de la fuente de voltaje B1. Entonces, ahí yo lo que sugiero es que pues muevan las etiquetas para que no se quede encimado. Aquí en R2 esta etiqueta también quedó encimada. Basta con que la arrastremos a otro lado, ¿no? Lo puedo pasar de este otro lado. También quedó así encimado. Lo voy a poner por acá. ¿Por qué no lo pongo acá? Porque si lo pongo acá va a quedar un poquito más ancho. Y luego ya cuando lo paso a Word, pues el lienzo del dibujo va a quedar hasta acá. Incluso si yo quiero hacer un poquito menos ancho, lo puedo colocar por dentro. Ahí está. Aquí lo puedo dejar así. Y entonces ahora sí, me lo llevo para allá. Ya le doy Control C. Me voy para mi circuito. Y normalmente eso es lo que yo les pido. O sea, auxíliense del simulador para poder determinar si el circuito que realizaron llegó a los valores a los cuales deberían de llegar. Vámonos con el asunto de las corrientes. En R1, si observan, tenemos... A ver, déjenlo hago más grande. No, pero si no, no alcanzamos a ver. Creo que ahí se ve, ¿verdad? A ver, déjenlo hago tantito para arriba. Ahí está. El valor de la corriente en R1 da 1.45 miliamperes. Ya nos había dado eso. En R2 nos da 3.26. Aquí en la simulación me da 3.27. Es bastante aproximado.
y en el valor de la corriente R3 me da menos 1.81, que aquí está. El simulador no les va a dar nunca corrientes negativas. Lo que sí les puede dar en algún momento son voltajes negativos, ¿sí? Pero bueno, en estas circunstancias ya sabemos que el signo negativo nos los dio por efecto de la corriente R3, que es negativa desde el punto de vista teórico, por la forma en cómo analizamos desde un principio el circuito, dándole un sentido contrario a lo que realmente está sucediendo en él, ¿sale? Pero si observan, todas las magnitudes son totalmente correctas. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda de este circuito, de todos los procesos que hicimos. Todo debe llegar a que lo teórico coincida con lo simulado y posteriormente, cuando hagamos una práctica, coincida con lo que vayamos a trabajar en el laboratorio. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer? Por ahí quedaron, creo, dos manitas arriba de Yairad y de Jesús Alejandro. No sé si se quedaron arriba o querían preguntar algo. No, profe, se quedaron arriba. Profe, yo tengo una duda. A ver, dime. Es que yo ya instalé el OrCAD, pero cuando lo corro, no me aparecen las resistencias ni nada de eso. Y me aparece que todo está bien. ¿Ya agregaste las librerías? Sí, ya está todo. Ajá. O sea, ya está así y ya seleccionaste todo esto. Ajá, nada más lo único que no aparece es donde salen los cuadritos de bueno, las cantidades, el 1.455 y todo eso. ¿Esto no aparece? No aparece. Pero sí está activo el menú PSpice. Ajá, sí, está activo. Bueno, ya seguiste las reglas de no poner caracteres especiales ni ni caracteres con acentos. No, solamente es el guión bajo el que uso. Ajá, ok. Bueno, ahora, otra pregunta. ¿La carpeta donde estás creando esto es una carpeta del sistema? No, es una que yo creé. ¿Dentro de dónde? Bueno, es que yo lo tengo todo almacenado en la nube. Lo tengo en una carpeta especial para su clase. ¿Pero está en la nube, no está de manera local? En ambas, local y en la nube. Ahí sí no sé qué estará pasando si no esté dando lata el hecho que lo tengas en dos lados, o si primero lo tienes en uno y después lo subes. No he visto ahí si tenga algún detalle, pero normalmente cuando no aparecen estos, es decir, cuando empiezas a activar o desactivar y no aparece, es porque hay algún problema del nombre o de la ubicación de donde estás guardando todo el proyecto. He notado que si lo guardan dentro de una carpeta del sistema, como cuáles son las carpetas del sistema, mis documentos, videos, descargas, esas que utiliza Windows específicamente, es cuando también hay algunos problemas de compatibilidad, no sé por qué. Ahí lo que yo hago es siempre decirles que la carpeta de uso o de trabajo de OrCAD sea directamente en C o en otra ubicación que no sean las carpetas de Windows. Ahí sería lo único que podría recomendar. De ahí en fuera, no podría decirte más hasta no ver qué está pasando en la computadora como tal. Ok. Ajá. Voy a checarlo y ya después le aviso si sí lo arreglé o no. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario que tengan? Muy bien, entonces si ya no hay comentarios, bueno, ahí detenemos la sesión del día de hoy. Espero que haya sido productivo, que hayan entendido el tema. Y pues nos vemos en la clase del día miércoles allá en el salón, ¿sale? Que estén bien, tengan buena tarde y nos vemos en la siguiente clase. Igualmente, hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.